importante mencionar que es una muestra de lo que es la organización de la sociedad para protestar y lograr cambiar el estado de un presidente. Bueno, déjeme presentar a Mario. Muy bien, buenas noches, estimados televidentes, nuevamente con ustedes, con nuestros amigos Juan Carlos y Saúl Pérez, tratando de hacer lo imposible, prácticamente. Juan Carlos, ¿cómo estás? Por mantener un canal de televisión, digo, un programa de televisión. Es el único, prácticamente el único como el nuestro, en todo Nebraska y posiblemente en todo, espero que no en todo el estado, de todos los Estados Unidos. Pero de todas maneras hacemos el trabajo a favor de la comunidad, como siempre. Y con eso me gustaría pasar o invitar a nuestro amigo Juan Carlos, que salude al televidente. Muchas gracias, muy contento como cada semana de estar con todos ustedes y aquí conversando, compartiendo ideas acerca de cosas que pasan en Nebraska, en Estados Unidos y ahora también en un país nuestro como es el país de Brasil. Así que el tema de hoy está bien candente porque nos muestra una tendencia de corrupción que se conoce en otros países, lamentablemente. Entonces, ahora vemos la consecuencia que se está teniendo en un caso puntual, como es el caso de Brasil. Ya hay ciertos antecedentes que tenemos acerca de Guatemala, que vamos a tocarlo, pero el enfoque central va a ser en Brasil, ¿verdad? Así es, lo que son. O sea, prácticamente, mi posición en este aspecto es esto, de que existe una corrupción endémica, inclusive, en todos los países latinoamericanos. Lo han hecho por muchos años. Yo creo que no hay ninguno se libra. Bueno, cometen crímenes en el aspecto de que se roban el dinero de la nación, los llevan a otros países, a otros bancos, y no le pasa nada. ¿Ves? Tienen tanto el poder, porque el poder político que esta gente tiene domina indirectamente a las Fuerzas Armadas, al Senado, a los congresistas y obviamente los jueces, ¿no? Toda esta gente, antes, yo me imagino que están cambiando, esta gente se unen, van a los mismos, ¿cómo se llama? Fiestas de los mismos clubes. Los mismos clubes, las mismas fiestas, reuniones entre ellos, ¿de? Y entre ellos prácticamente deciden quién va a tomar el poder, quién, etcétera. Entonces te imaginas que si sale un político corrupto de cualquiera de los países latinoamericanos y se va al frente de un juez que es amigo, ¿no? O compañero o lo que sea, jamás en el pasado cuál de los líderes políticos de todos nuestros países han ido a la cárcel. Yo no recuerdo ninguno, sinceramente. Pero esto está cambiando ahora porque hay una, como te dije ahora, es una revolución en Sudamérica con el aspecto de la corrupción y esa gente va a tener que irse a la cárcel. Yo creo que con ese es el tema de hoy. Así es. La gente está diciendo basta a este nivel de corrupción que ha existido, como tú bien dices, Mario, en casi todos nuestros países y que ha existido por siempre. Esto no es nuevo. Ahora, por años y años esto ha estado oculto, ha estado ahí bajo el mantel y, como bien dice Mario, como entre ellos se conocen, son amigos, van a los mismos clubes, hacen la misma fiesta. Sin embargo, esta vez lo que está marcando el cambio ha sido de que existe una comisión internacional. Ahora hay una comisión internacional que ha entrado puntualmente, está entrando ya a nuestros países. Entró en Guatemala, hicieron su trabajo y de ahí salió el presidente. Y ahora esa comisión internacional está respaldando el trabajo de un grupo de abogados en Brasil, lo cual es una muy buena señal. Ya, obvio, yo creo que estás hablando del presidente Otto Pérez Molina, ¿verdad? Exactamente. Otto de Guatemala, que prácticamente le quitaron ¿cómo te digo? Hay una palabra para esto. Era el presidente, le quitaron el derecho a no ser juzgado, ¿no? Y ahora se fue a la cárcel prácticamente. Así es. Por robo. Y eso está bueno, es un buen signo. Nosotros los latinos no podemos estar avergonzados de eso, más bien debíamos de estar orgullosos de que por fin las leyes se van a comenzar a cumplir en toda Sudamérica. Y llegamos a esto porque hay una comisión internacional que es de las Naciones Unidas, me parece. De las Naciones Unidas. No, es esa parte. Aparte, pero es independiente, que es lo que hacía falta para que esta corrupción se termine de una vez por todas.
Lo que se necesita en América Latina, no nada más en América Latina. México, creo bueno. que en el caso de México, pues tenemos... Es parte de América Latina. Claro que sí, es parte de América Latina, pero en la parte más sensible, creo que es lo que la gente busca, tener representación sin partidos. En este caso, el caso brasileño, el Partido del Trabajo, ha salido bastante manchado con todo este problema de es un corrupción. partido de izquierda. Partido de izquierda, y que pues en este caso tiene que ver también con la petrolera más famosa en Brasil, y que La única. son en este caso financiándose entre ellos, entre los mismos partidos, entre los mismos partidos, la oposición dividiendo y el dinero. partido el actual de gobierno. Entonces son los partidos realmente los que han fallado, y yo traigo a esto una reflexión de que lo mismo que está pasando en Estados Unidos, los partidos no han dado los resultados que se esperan. Entonces es tiempo de deshacerse de los partidos o hacerlos a un lado y buscar a lo que son los líderes que tienen esta, este ángel, o podemos decir, esta personalidad que atrae a los grupos y que puede ser una posibilidad de un cambio en un país, es decir, sin afiliación a ningún partido político. Bueno, en ese aspecto siempre me parece que un partido político trae organización. Entonces lo que tiene que haber es más competencia, eso es todo. Cuando se cumplen las reglas para todos, las leyes para todos, la cárcel para todos los que cometen crímenes, no hay necesidad de los partidos políticos, no hay problema. Los partidos políticos son organizaciones que juegan juntos, ¿verdad? Organizan. Pero si hay una ley, si le comienza a tener miedo al juzgado, hasta los miembros de un partido político van a tener miedo. Estados Unidos es un ejemplo. Dime, aquí si hay un juez, si hay un senador, diputado, lo que sea, comete un crimen, se va a la cárcel. Así es. Bueno, y ¿verdad? es el Estado... La corrupción, discúlpame, existe y ha existido porque no hemos tenido en nuestros países un buen sistema que en inglés se llama accountability. Un buen sistema que permita hacer las audiciones independientemente y que haya una rendición de cuentas efectiva. No hay nada. Ahora, yo creo que con esto que hemos visto, ahora sí van a haber reformas profundas en nuestros países, y ya hay gente en nuestros países que está temblando. Se va a regar. Esto se va a regar en toda Sudamérica, por eso te digo, es una revolución. Estos dos casos no son los únicos. Ya va a ir para Chile, va a ir para Argentina, va a ir para Perú, va a ir para distintos países. Y al final de todo, me imagino que va a llegar a México. Esperemos, es lo que se quiere. Entonces, es una buena señal. Es la buena señal. El que veamos esto, ¿no? en Brasil y en Guatemala es una muy buena señal, y además está mandando un mensaje. Señores, tengan cuidado porque para allá vamos. Ajá. Si la presidenta Dilma Rousseff, de una nación inmensa, grande y poderosa como Brasil, está siendo juzgada actualmente, ya acabamos de ver, actualmente ya la destituyeron, ¿no? para hacer investigación, y viene el que es presidente actual del país brasileño, es el presidente Otto Pérez Molina, ¿no? No, ese fue el de Guatemala. No, perdón, disculpen. Michael Temer. El vicepresidente me emocioné. El vicepresidente se hizo ahora presidente. El vicepresidente. El vicepresidente, ¿cuál es el nombre? Michael Temer. Michael Temer, ya. Bueno, nuevamente, me emocioné. Michael Temer. Entonces, Michael Temer es el nuevo presidente del ¿cómo se llama? El país de Brasil. Lo que pasa es esto. En el Senado se aprobó, se votó para que comenzara con el proceso este. Entonces ella tiene que salirse por 180 días. En este periodo es que asumió en este instante el presidente Michael Temer. Y no solamente, lo peor de todo, no sé si ustedes se han enterado, de que posiblemente este nuevo presidente también está siendo investigado. Sí. ¿Ves? Sí, Eso es lo triste, que este nuevo presidente de Brasil también va a ser investigado tarde o temprano, porque también metió la mano en el chanchito. Yo creo que algo que me llamó mucho la atención que comentaste, Juan Carlos, es de que hay este escrutinio o interés de otros representantes o gente de otros lugares que están viniendo de la perspectiva internacional, y creo que también tiene que ver con lo que es las Olimpiadas. En este caso, mucho escrutinio en cuanto a las cuentas de los contratos, los estadios, lo que se tiene que estar listo.
Y bueno, pues ahora sí no les perdonó a los gobernantes el hecho de que no haya cuentas claras. Y yo creo que tiene que ver con todo lo que va a ser el evento que viene fuerte para Brasil. Ahora, yo no sé si van a mantener los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque faltan apenas dos meses, tres No hay meses. dinero tampoco, ¿no? Y lo otro que están en un periodo de transición. Yo no sé si va a haber un cambio ahí, no tengo idea. Ya, Pero yo Brasil- no sé, no sé. Pues a pesar de lo que pueda suceder, el beneficio de que haber sido sede, en este caso para la designación de los Juegos, trae los ojos del mundo, Por supuesto. trae la expectativa y trae la visión de que si no se hacen bien las cosas, si no haya contabilidad, que decimos nosotros, si no se rinden cuentas bien y claras, es mejor que las personas que están dirigiendo estos países, mejor se renuncien, lo piensen. Lo piensen antes de y- presentarse. y yo creo que ganó Brasil. Se Yo creo que sí. hagan las Olimpiadas o no, ya ganó. No porque solamente Brasil, sino Latinoamérica. Latinoamérica está poniendo el ejemplo, porque yo ¿no? creo que Así de es. repente este es el comienzo del resurgimiento de Latinoamérica como una potencia económica y país en el mundo. Ujú. Porque ahora sí tiene posibilidad de subir. Por supuesto. Antes Claro. estábamos prácticamente amarrados. Yo le hago una pregunta histórica, obviamente. ¿Por qué piensas que Canadá y Estados Unidos no tienen tanta corrupción y Latinoamérica sí? O sea, nos vamos a la parte histórica del, La parte histórica, del comienzo de Canadá y el comienzo de Estados Unidos y el comienzo de los países latinoamericanos. Bueno, puedo Por dar supuesto. mi opinión. Así Bueno, es. yo puedo hablar de dos aspectos importantísimos, estructurales en la formación, en este caso en Estados Unidos. Mucho tiene que ver sus valores y en este caso la perspectiva religiosa, el factor de la visión protestante, en este caso con visión de trabajo muy distinta a lo que es una perspectiva tradicional de lo que es España, de lo que son los países que vienen con una fe donde se ve el trabajo como un castigo y donde cambian. Por ejemplo, una persona que viene una perspectiva o histórica de lo que son los países que tienen una fe, podemos decir, protestante, tienen una percepción distinta del trabajo. El trabajo es un beneficio. Tienes, tienes países latinoamericanos que fueron inducidos a una fe, traídos a una fe donde se les dice, si tienes que trabajar es un castigo. Entonces cambian esas dos características. Yo creo que eso tiene que ver mucho en lo que Una es parte así posiblemente, es. pero el fondo, la pregunta era, ¿de dónde? O sea, ¿qué otra cosa? Eso no solamente el que trabaja bien, hay otras cosas más. ¿Cuál es tu idea o tu pensamiento? Estoy tratando de pensar hacia... O sea, dónde va. pónganse a pensar, ¿Dónde ¿cómo va comenzó el Estados Unidos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Qué han creado? Y desde esa creación no han cambiado, igual. Ahora, nuestros países latinoamericanos, viene España, conquista los países latinoamericanos. Portugal, en el caso ¿Y de qué es Brasil. lo que deja en esos países? La idea fue, primeramente, los españoles vinieron a llevarse las cosas. Los que se vinieron, las 12 o 13 colonias de Europa, vinieron escapándose a crear un nuevo mundo. Ahí está la diferencia, una. Segundo, Estados Unidos creó, la gente que pensó en esos tiempos, crear una constitución. Esa constitución no se ha cambiado en ¿cuántos años? Ahora, en cada país nuestro, ¿cuántas veces se cambia en la constitución? Claro. ¿Verdad? Segundo, ¿cómo comenzó cada país nuestro? Yo me acuerdo del Perú, comienza con Pizarro, un dictador, donde se hacen las cosas como yo quiero. O sea, esa no es historia. No hay una historia así como comenzó Estados Unidos con una constitución y derechos. Comenzó como una dictadura de Pizarro y siguiendo con las distintas dictaduras por los siguientes años y años. No sé si en Chile fue igual. Así fue. El dictador en Chile fue Pedro de Valdivia. Me parece muy buena la reflexión y muy buena los dos puntos de vista. Me gustaron Pero, o sea, bastante. viene de ahí. Esa parte, ahora, la Tienes parte, razón. digamos, que la parte religiosa tiene Bueno, también punto de vista en el aspecto de trabajo, de creación de esa vaina. Estaba pensando en Max Weber, Weber, como le dicen, ese alemán que crea esta obra que se llama El espíritu del capitalismo y la ética protestante. Entonces, algo muy importante que se pueda observar desde ahí.
Creo también que los modelos dictatoriales, en este caso los dictadores, estoy pensando en la historia de México, los dictadores benévolos son algo positivo para en este caso, en el caso de la historia mexicana, ayudan a salir adelante a la economía de un país. No, tal vez podemos decir un dictador benévolo, tal vez se contrapone. Suena contradictorio. Suena contradictorio, pero Si no eres dictador, no eres benévolo. así es, pero déjame decirte, por ejemplo, estoy pensando de un dictador, en este caso, don Porfirio Díaz, en el caso mexicano, donde viene con una muy fuerte presencia después de que ha habido un presidente también que duró muchos años, que se llamó el presidente Juárez, pero don Porfirio Díaz en su dictadura es el que mantiene la economía, y se le ha criticado mucho, claro, por ser dictador, ¿no? Pero es el que mantiene la economía donde el peso mexicano tiene el mismo valor que el dólar norteamericano. Entonces, en el momento que sale don Porfirio Díaz, y déjenme decirles que, bueno, también no estoy muy de acuerdo que en ese momento mucha gente vivió la explotación por parte de los hacendados y lo que fueron estos grupos beneficiados, pero déjame decirte, don Porfirio Díaz logró mantener la actividad económica a tal grado que despertó cierta preocupación con el vecino del norte, Estados Unidos, pero que históricamente hasta el día de hoy, si podemos ver cuándo el peso mexicano tenía valor equivalente al dólar norteamericano, fue en ese momento. Y estoy hablando de un presidente que dura muchísimos años como presidente. Obviamente hubo abusos. Pero ¿no? la parte es esa de que cómo comenzó México con dictadura, comenzó con la dictadura española primero, y luego claro. la dictadura francesa, con Claro. Maximiliano y etcétera. Le interesa la pero aparición. te das cuenta, entonces la historia de este país es de puras dictaduras. ¿Y cómo esperas que la gente entienda vivir en una democracia nueva si cuando ya tienen el pasado de dictaduras? Y ese es el problema de Perú, el problema de otros países, que cómo hemos nacido, cómo hemos crecido como países. No tenemos esa historia, la de Canadá, por ejemplo, o de Estados Unidos. No solamente la parte religiosa. Entonces, el proceso ese de transición es el que no nos ha permitido poder establecer, como antes dije, buenos sistemas, buenos mecanismos que no permitan que exista esta corrupción. Una, porque en nuestros países, en todos nuestros países, hay ciertas élites de poder. Así es. Y esas élites de poder se constituyen por personas de distintos partidos políticos, los grandes jueces, los jueces más importantes. Entonces, de ahí la importancia que haya otra vez un organismo internacional para que esto se vaya. Ahora, pero ya se entendió, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz de este mal? Y tiene sentido. Ahora, la presidenta Rousseff, vamos otra vez de vuelta a Brasil, ella va a dar una pelea dura. Ella hizo un movimiento que fue su gabinete completo, excepto una persona, quedó desintegrado. Todo su gabinete menos una persona. Entonces, con eso ella hace de que el presidente nuevo va a tener un gran problema para poner el país de vuelta otra vez. No es una transición suave esta. O sea, dejó como si una bomba a tiempo. Sí. Efectivamente. O sea, entonces, para neutralizar eso. Entonces eso te da a dar un estado de caos en el país entonces, porque todos los ministros que van a entrar, todos son nuevos. Ya. Y aquí a que entre, no. Ya, y para mí lo que tú estás hablando tiene sentido, pero lo que yo veo también otra posibilidad es de que cuando este señor, el presidente actual, Michael Temer, ¿no? Y salga acusado, para mí que va a haber nuevas elecciones en Brasil. O sea, me parece que hay posibilidades hay posibilidades de que Brasil se vaya a unas nuevas elecciones, ¿cómo se llama?, a nombrar un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, etc. Yo creo que al final eso sea porque este señor, presidente actual, Michael Temer, también está siendo investigado y no me llamaría la atención que también pase por lo mismo que la presidenta Dilma Rousseff está pasando. ¿Verdad? Sin embargo, caemos a lo mismo, lo que tú decías, y creo que es importante la reflexión, me gusta la reflexión. Mientras no haya esta división de poderes bien establecida, donde tengas un sistema de justicia, y tengas el Congreso, y tengas el Ejecutivo, que es el presidente, mientras esos tres poderes sean realmente, se separen realmente, que es la palabra, la separación de los poderes, que es el modelo
el modelo político de Estados Unidos, que es la separación de poderes. Entonces, si eso realmente, si existe la separación como debe ser, un sistema trabaja. En este caso, el sistema político trabaja, una nación trabaja. Lo que ha pasado en Latinoamérica es que los presidentes, los partidos tienen control, lo que tú dices, una élite nada más tiene acceso a ese pelean control. en las calles, localizan pero comen juntos. Así es, comen juntos, toman juntos, van a ¿verdad? la iglesia juntos, hay que decirlo también. Van a las mismas fiestas juntos. Así es, Entonces afuera se pelean para que la gente vea que hay una pelea. Entonces los seguidores van y es un proceso, pero... Sí. Entonces, si hay una realmente separación de poderes, en el caso del Poder Judicial, velando por el interés público, de veras, yo creo que hay un balance de las fuerzas en el gobierno. Y eso es lo que necesitamos urgentemente. Obviamente, para mí lo más importante es lo que dijo también nuestro amigo Juan Carlos, es la parte judicial, ¿no? La parte que tú eres responsable, tú llegas a ser un diputado, si la riegas te meten a la cárcel. Así es. Se acabó. Y no hay ninguna excepción. Así es. Actualmente siempre había excepciones porque mi tío es general, mi abuelo fue presidente y entonces suave, como conozco a todos estos jueces, pues me voy libre, ¿no? La idea del fuero, ¿no? En el caso chileno, Chile comenzó a hacer en una medida pequeña un poco de transparencia, empezando con Pinochet. Estando Pinochet vivo, lo pudimos enjuiciar. Ajá. Se fue a juicio, fue condenado. Los generales más grandes también están todos en la cárcel. El hijo de la presidenta, Bachelet, que era ministro, tuvo que renunciar porque se le comprobó que había hecho unas compras también que no era. Entonces, el mismo hijo de la presidenta renunció a su puesto. Entonces, se está viendo un poquito de eso. Yo creo que ese es el beneficio para todo este país grande que es Latinoamérica, ¿no? Y obviamente yo creo, por eso decía yo antes, ¿te acuerdas que hablamos anteriormente? Sí. Esto es como lo que está pasando en el mundo del Medio Oriente, ¿te acuerdas? Se regó la idea de las libertades allá, le dijeron, ¿cómo le decían el nombre? The Spring. Sí. ¿Ya? Bueno, el problema es que allá es diferente. Allá no se cree en democracia ni nada, es un teologismo, ¿verdad? Es muy diferente, o sea, desde el comienzo ese movimiento ya no tenía efecto y lamentablemente gracias a eso cayeron muchos dictadores que mantenían por lo menos el aparato político, status quo de la gente en paz. Ahora es un desecho y por eso que tenemos, obviamente en nuestros países no va a suceder eso, es diferente. Ahora, Saúl, se sabe que en todos nuestros países hay un cierto nivel de corrupción, pero por alguna razón México parece que... México por muchos años ha dado muy buenos ejemplos, es más, se le consideraba como el hermano mayor de los países latinoamericanos, el que daba el ejemplo a seguir en políticas públicas, en avance en materia científica, dentro de Latinoamérica, educativo, con lo que tiene que ver con la Universidad Nacional de México, y todo esto era México hace muchos años atrás. ¿Cuántos años atrás? Estamos hablando de unos 20, 30 años atrás. ¿Cuándo está el PRI? ¿No? Una vez más, aparece un personaje, y quiero llamar la atención, aparece un personaje que decías que creía firmemente en lo que tú decías, en que estas dictaduras no son buenas, en que el poder concentrado destruye. Así es. Y empieza y él sale de ese mismo grupo, ese se llama el señor Colosio, y viene con un lenguaje distinto a la gente. Y yo siempre le he dicho a la gente, cuando hablamos de Colosio, yo quiero invitar a la gente que estudie, investigue dónde estuvo Colosio, a qué escuela asistió. Colosio estuvo en Estados Unidos, vino a prepararse, venía con una visión muy fuerte. Tuvo una influencia Así es. americana. Yo puedo decir que hasta el día de hoy yo soy seguidor de la filosofía del señor Colosio cuando él decía, el poder regresa, el Estado debe darle el poder a la gente, y con una dinámica donde las organizaciones civiles sean las que traen el cambio dentro de una sociedad. Efectivamente. Los non-profits, como decimos, ¿no? Entonces, a mí me tocó
conocer a algunas personas muy allegadas a su equipo de trabajo del señor Colosio, y puedo decir que lamentablemente para la tragedia mexicana, pues es asesinado, ¿no? Así Entonces, es, tristemente, no llega a ser presidente. Claro, los poderes atrás no permiten. Lo mataron. Porque era muy peligroso, porque iba a cambiar el status quo de todo México. Venía Así seguro, es. exactamente. Y lo que dijo fue de que el gobierno debía servir a la gente, no que los gobernantes se sirvieran de la gente. Y eso es lo mismo con los partidos de izquierda mexicanos. Así es. Porque ¿ves? Ellos saben manejar y muchas veces esos manejos vienen de Rusia a otros países con dinero. Esas mismas personas de esos partidos políticos de izquierda comen, almuerzan y se divierten en las fiestas de la gente con dinero. Eso es todo. Así es. Si mal no recuerdo, lo mataron en Tijuana. Así es, en Tijuana. Es lamentable, pero sí, así es. Muy interesante, hoy día hemos hablado acerca de la corrupción en nuestros países y lo que está pasando, las consecuencias, ¿sí? Pero se ven mejores días, ¿verdad? Yo creo que sí. Pues o sea, Colosio podría ser un segundo Kennedy. Pues yo creo que sí, pero yo creo que su legado sigue. Su legado no nada más sigue en México. Bueno, sigue yo en espero lo que está pasando en Brasil y en Guatemala se prenda en todos los países y de repente ya es tiempo que los países sudamericanos crezcan y triunfen. Así es. Con Tenemos eso, todo para lograrlo. Ya. 30 segundos. 30 o 50, de acá se ve como 50. Será, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Hay que agradecerle también a Chuy, que es nuestro ingeniero de videos, que está haciendo un buen papel. Felicidades, Chuy. Con eso, saludos. Gracias. Está haciendo un buen trabajo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Y no se olvide tomarnos fotos. Que tengan buenas noches. Gracias.